Buen día, señores. ¿Me confirman si se me escuchan? Buen día, profe, si se le escucha. Muchas gracias. Bien, vamos a revisar agenda hoy. Bien, jóvenes, siendo hoy 8 de septiembre, estamos cerrando nuestra cuarta semana de 16, la reunión número 8, 1 hora, precio de flete, peso volumétrico, y el día de ayer fue que hicieron la presentación del G1. Y esta información se está basando en el folleto que se encuentra dentro de Moodle, que es de volumetría, en la gestión de volúmenes y peso dentro de la logística, el cual es este que está aquí. Y bien, como les mencionaba ayer, la volumetría dentro de logística puede tener dos connotaciones. Una connotación es para determinar espacio, optimizar el uso del espacio, ya sea dentro del transporte o ya sea dentro de un sistema de almacenamiento. Y lo que busca es esto, la volumetría es encontrar esto, y claro, la restricción del peso se considera también, porque no solamente es utilizar todo el volumen posible, sino el límite de peso también puede poner entonces una barrera que no puede utilizar toda la volumetría, que es ahí donde el clásico ejemplo, que pesa más, si pesa un bloque o pesa una almohada de plumas. Que obviamente si lo vemos por masa, por supuesto que entonces estamos hablando de que el bloque es supuestamente más pesado que la pluma, pero si lleno un contenedor con almohadas de pluma, puedo optimizar más en la utilización de la volumetría y no tanto el peso. Sin embargo, si meto el bloque dentro del contenedor, puede ser que no utilice todo el espacio y este hace de que se limite por el peso. Y este es entonces el dilema, el trade-off que vamos a tener entonces entre peso y volumen, que se tienen que estar midiendo uno contra otro. La otra parte de la volumetría lo que está midiendo es la facturación, peso volumétrico. Que los transportistas siempre van a buscar la mejor opción. Si pesa más, te cobro por peso, que la relación peso-volumen. Si pesa relacionado con el volumen es más pesado que voluminoso, te cobro por el peso. Y si es más voluminoso que pesado, entonces te cobro por volumen. Las almohadas de pluma te voy a cobrar por volumen, no por peso, porque realmente no pesa mucho, entonces te voy a cobrar por volumen, y lo contrario, los bloques yo te cobraría por peso. Así que esas son las dos formas que utilizaremos la volumetría y el pesaje. Y aquí puedo avanzar aquí, el cubicaje, bla, bla, bla. Esto también es importante resaltar. Hay un término sarcástico que utilizan para lo que nos dedicamos a logística, primordialmente lo que vienen de mercado y ventas, donde nos indican que nuestra manera de pensar es una manera cuadrada. Claro, esto es una manera sarcástica de hablar algo de que nosotros tratamos de hacer. En el ejemplo que ustedes están viendo allí, si ustedes tienen un objeto, cualquiera que sea la forma irregular que tenga, al final lo queremos meter en una caja corrugada, de repente rectangular, cuadrada, como sea, pero queremos meterlo en una forma típicamente cuadrada o rectangular. ¿Cuál es el afán nuestro? Uno, de que en la medida que nosotros vamos metiendo cosas en formas cuadradas, hace de que nosotros podamos hacer mejores estimaciones, mucho más fácil poder aprovechar los espacios que formas irregulares, como se encuentra aquí. Por lo tanto, entonces, en cierta medida eso es cierto, porque cualquier cosa que nosotros tengamos, generalmente tratamos de buscar un embalaje de este tipo, para el transporte y para el almacenamiento. Y luego entonces la caja donde lo vamos a meter en el transporte, casualmente es rectangular o cuadrada, y lo vamos a almacenar en un almacén que va a tener una forma rectangular o cuadrada. Así que en cierta medida tienen razón. Siempre pensamos en una forma cuadrada, y bueno, hay otra parte también que se dice que pensamos cuadrado no solamente en esto, sino que tendemos a pensar de una manera toda sistemática, en donde queremos los procedimientos 1, 2, 3, 4, 5 y que no hayan excepciones. Esa es otra de las comentarios que nos hacen sarcásticos a los que estamos en logística. Tenemos pensamientos solamente cuadrados y no salimos de la caja. También es el otro término que utilizamos. Tienen que aprender a salir de la caja. Bien, obviamente volumetría es cálculo de volúmenes dependiendo de la forma geométrica que tenga el objeto. Entonces tenemos que calcular los mismos, si es cilíndrica, si es cuadrada, si es rectangular, etc. Bien, en cuanto a las medidas,
tal métrico, tal inglés, eso lo sabemos y tenemos que estar claritos en las conversiones entre ambas. ¿Qué más puedo resaltar aquí? Bien, entra entonces en el tema de capacidad volumétrica y de peso de los pallets. Al final, nosotros trabajamos generalmente a nivel mundial con estos seis estándares de pallets que se encuentran a nivel mundial. Pero en nuestro lado del mundo, en este lado del mundo, América, realmente trabajamos con dos, el americano y el europeo. Son básicamente los que nosotros trabajamos, que andan rondando estas medidas. Uno a 1.2 y el otro anda rondando 1.2 a 1.01 aproximadamente, o 0.2. Andan rondando más o menos estas medidas, el americano y el europeo. Estos otros muy rara vez los vamos a encontrar en nuestras latitudes que se encuentran por acá. Pero puede ser que les llegue por allí alguno que otro. Así que básicamente son estos dos y lo que queremos aprovechar es el espacio de la plataforma de madera y cualquiera que sea de estas dos, y luego entonces el espacio dentro del contenedor y luego el espacio dentro del estante. Así sucesivamente, entonces nosotros estamos buscando. Pero como tenemos esta discrepancia de que no son exactamente iguales, entonces significa de que puedo tener embalaje para un tipo de paletas americanas y un embalaje para el tipo de paletas europeas. Esto hace entonces que tengamos algo de complicación allí, porque significa que tendré un embalaje para uno, un embalaje para otro, y esto puede traer una complicación. Lo ideal sería que o trabajamos solamente con paletas americanas o trabajamos solamente con paletas europeas. Ese sería el ideal, pero hay veces que tenemos los dos mercados y por lo tanto recibimos tanto de compras nuestros proveedores como también envíos hacia nuestros clientes con ambos formatos. Así que eso es un tema un poco difícil de estandarizar en ese sentido. Bien, sigo un poco más. Bien, esto es otro criterio también. En cuanto al peso que pueden soportar las paletas, hay tres condiciones para considerar. Una es la carga dinámica, que es cuando se encuentra dentro de una unidad transportadora, puede ser una montacarga que estamos viendo ahí, puede ser una transpaleta, puede ser un trilateral, un apilador, puede ser cualquiera de estos tipos de equipos que se utilizan en complejos de almacenaje. La carga dinámica no es igual, de hecho es la que menos capacidad tiene de las tres tipos de carga. La dinámica, por tener este movimiento, obviamente entonces va a tener fuerzas, diferentes tipos de fuerza G. Fuerza G, fuerza de gravedad, recuerden, 9.18 metros por segundo cuadrado. Entonces, esta diferente fuerza que va a tener ahora en movimiento hace que se comprima más la carga y por lo tanto entonces tiene menor capacidad que la carga estática y que la carga en estantería. Esto es una condición que tenemos que verificar con la paleta que nosotros tengamos, cuál es la capacidad que tiene dinámica, estática y en estantería. La carga estática es meramente una sola fuerza, la fuerza que tiene en forma vertical, sí, correcto, en forma vertical, en donde va a tener esta fuerza, es única. No hay fuerzas laterales dinámicas como si la tenemos en la primera, que con el movimiento del montacarga vamos a tener otra fuerza G que está actuando y siempre en contra del movimiento. Así que cuando hay dinámica hay más fuerza que la están atacando. En la estática solamente hay una sola fuerza, la fuerza de gravedad añadida con la masa que nosotros tenemos de la carga que está superior. Y la tercera es la carga en estantería. Ahora sí, con el soporte de la estantería podemos entonces tener mayor capacidad para poder soportar cargas, dado que la estructura es la que me está realmente facilitando las cargas unos u otros y no la capacidad de apilamiento que pueda tener cada una de las paletas. Así que la tarima debe de tener una capacidad para carga dinámica y carga estática. Realmente la carga en estantería no es responsabilidad de la paleta, es responsabilidad de la estructura. Por lo tanto, perdón, la estructura es la que me debe de dar cuál es la capacidad de carga que puede tener en cada una de las posiciones o islas que se encuentran aquí en esta posición. Bien, ¿qué más? Aquí vemos proveedores que casualmente en esta página web están poniendo cuáles son las capacidades que tienen cada una de sus paletas. Bien, estos son los contenedores que ustedes saben de que la ISO estandarizó, la ISO también estandarizó el tamaño de las paletas y la 3394, la ISO 3394 fue la que estandarizó cuáles son las dimensiones de las paletas a nivel de la americana, a nivel de la europea, que las tiene estandarizadas. Y con eso se crea la modularización. La modularización se le llama a que toda caja o toda unidad que va a ser transportada en la paleta
debe de tener unas dimensiones tanto largo y ancho que sean múltiplos del tamaño de la paleta. Así, por ejemplo, el estándar europeo, entonces la capacidad modular es 0.6 por 0.4 cada caja que debe de tener y sus respectivos múltiplos. Estoy hablando metros, 0.6, 0.4. Por lo tanto, entonces puedes hacerlo más grande, más chica, pero que se mantengan con esos múltiplos y así optimizas el uso del espacio de la paleta. Por otra parte, acá también la ISO determinó cuáles son los contenedores y sus dimensiones estandarizadas. Ahora bien, si ustedes entran a una página de una naviera y ustedes buscan cuáles son las dimensiones que tiene, cuáles son las capacidades que tiene en cuanto a peso, va a haber una pequeña diferencia prácticamente desechable en cuanto a la cantidad de centímetros que pueden haber entre el ancho, el alto y el largo. Es casi despreciable lo que podríamos decir, así que no están tan exactas las medidas de cada uno de los contenedores que se fabrican de 20, 40, IQ, etc. También en el peso, pequeñas diferencias realmente, no es tan exacto. Así que podemos tomar una de referencia y prácticamente aplica para todos. Esto que ustedes están viendo aquí, el 20 del 40, el High-Q, la única diferencia es la altura, es un poco más alto. Si lo comparamos, a ver, fíjense aquí, el ancho es igual, el alto es igual, el largo, aquí sí, perdón, estoy comparando, estos son iguales en el largo, en el ancho son iguales y en la altura es donde se están diferenciando. Fíjense la diferencia. El High-Q realmente su diferencia es que es más alto que el estándar, es la única diferencia. Bueno, obviamente el peso puede soportar un poco más. No, perdón, aquí en este que bajé aquí, 26.700 kilogramos o 26.7 toneladas y este soporta solamente 26.4. Así que realmente el High-Q va a ser más que nada para carga volumétrica, más que para carga pesada, porque prácticamente estamos teniendo casi la misma capacidad de peso, pero estoy ganando volumen. Así que para cargas pesadas no vale la pena llevar un High-Q, porque es básicamente lo mismo que va a tener capacidad de peso, pero sí en volumen voy a ganar un poco más de volumen comparado uno con otro. Y está el Open Top, el Flat Track, los refrigerados o reefer, la carga. Ahí están las diferentes dimensiones. Bien, en el caso del transporte aéreo ya habíamos visto esto, que los ULD tienen la forma del fuselaje, por lo tanto entonces ellas están diseñadas para cada tipo de avión según su fuselaje y por lo tanto entonces tengo que buscar en cuanto a los ULD cuáles son las capacidades que tienen en volumen y peso respectivamente. Y aquí está el modelo del avión. Esto es PALIC, estos son VLDs y estos son PALIC. Recuerden que los PALIC aéreos son unas planchas, no son tan parecidas como lo que son los de madera que tienen para meter los ganchos. Acá no aplica eso. Y sistemas aquí, características de los volumetría y peso de algunos vehículos de carretera. Estos son ya camiones. Aquí acuérdense que nosotros tenemos la legislación panameña que establece cuáles son las dimensiones y pesos que deben de ser máximo por tipo de camión. Eso está establecido ya en nuestra ley 57. Bien, en estantes, estos son en los estantes, cuando estamos en almacenamiento, no es un curso de almacenamiento, esto es un curso de transporte, pero nada más para que lo tengan ahí bien. No solamente se debe considerar la volumetría de la carga, sino los espacios que debe de tener entre aquí ¿cómo se llama esto? El soporte, vamos a llamarle barra de soporte, por eso tiene un nombre. Esta barra de soporte y este es el travesaño, que es el que da el soporte a las paletas, y entre la distancia de travesaño y travesaño es lo que me da la capacidad si puedo poner 1 o 2 de apilamiento dentro de ella. Pero aquí lo importante que se resalta es que debe haber espacio entre paletas, entre los soportes y un espacio también de maniobras, que debe ser aproximadamente como de 6 pulgadas. La distancia de aquí al techo también, eso es una regulación por seguridad, por el tema de los sprinkle systems, los sistemas de rociamiento, que debe de haber un suficiente espacio entre el techo y el estante para que pueda hacer el riego del agua. Pero eso siempre nos tenemos que certificar con los bomberos en ese tema. Debe ser aproximadamente como de 1 metro. Bien, esto también es utilizado en los centros de distribución, almacenes, más que nada para determinar la volumetría de cada uno de los productos que nosotros recibimos. Este es un modelo KeepScan que se llama, este modelo comercialmente se le llama así, donde por rayo láser puede medir las 3 dimensiones, largo, ancho y alto,
Aquí están las 3 dimensiones que va a determinar. Y aquí está la balanza. Algo que se utiliza de SAP para casualmente esto. Esto es más un tema de almacenajes, este tipo de cosas donde se van a registrar esta información y después nos lo proporcionan acá en transporte. Bien, capacidad volumétrica específica y factor restiva. Esto sí lo vamos a utilizar acá. La capacidad volumétrica específica es simplemente la división del volumen y el peso. Llámese, si nosotros estamos teniendo una caja con contenedor, pero no estoy hablando de contenedor de marítimo, sino que estoy hablando de una caja, en donde nosotros queremos determinar cuál es su capacidad volumétrica específica. Nosotros vamos a hacer la relación del volumen que tiene la caja dividida entre el peso máximo que puede soportar esta carga. Con eso entonces tenemos un factor, que con ese factor lo comparamos con el factor también de la volumetría que tiene la carga, y con eso, antes de nosotros probar si peso o volumen es la determinante, ya nosotros comparando los dos factores ya podemos saber si se debe de aprovechar más el peso o el volumen en este contenedor que nosotros estamos teniendo. Y con esta primera relación es que nosotros determinamos la capacidad volumétrica específica. Una fórmula bastante sencilla, directa: volumen y peso de la unidad donde se va a almacenar el producto. En el contenedor, por ejemplo, en un rack, en una caja de un camión. Ahí es donde se determina la capacidad volumétrica específica. Bien, aquí hay un ejemplo. Tomé las características de un contenedor de 20 pies dry, capacidad de carga 25 toneladas, capacidad cúbica 33.2 metros cúbicos. Ojo que en los contenedores nosotros tenemos un cubicaje que puede ser externo. El cubicaje externo es desde afuera del contenedor y el cubicaje interno es el que está en la parte interna del contenedor. Cuando hablamos de cargas y determinar espacios, nosotros estamos hablando de la interna, cuando vamos a meter producto en el contenedor. Cuando hablas de la capacidad externa es cuando tú vas a hacer estiva dentro del portacontenedores. Por ejemplo, recuerden que cuando se hacían los planos de estiva consideraban era la volumetría externa del contenedor de 20 y 40 pies. Y el peso total, incluyendo la tara. La tara es el peso de la estructura sin carga. Esa es la estructura total. Y el peso que debe de considerar el que está haciendo el plano de estiva es el peso total bruto de la carga, incluyendo obviamente la tara también de que hay allí. Pero para el que está haciendo la planificación de la carga en el contenedor, debe de considerar es el interno, tanto la capacidad interna de volumen y la capacidad interna del peso. Eso es lo que nosotros debemos de considerar. No es lo mismo la capacidad de peso de la estructura misma a la capacidad interna. Recuerden que el piso tiene un soporte máximo que puede soportar de peso. No es necesariamente la misma que soporta en la parte inferior, que debe de soportar la estructura del mismo contenedor. ¿He aclarado eso? ¿Alguna pregunta lo que acabo de decir, por si acaso? Profe, ¿Sí? Es más una consulta. Por algo que mencionó anteriormente, ¿la universidad da algún curso de SAP? ¿O el SAP está contemplado no sé, en nuestro plan de estudio? Ok, bien, primero sí hubo un curso de SAP que nos enviaron un par de profesores a ese curso para evaluar si podíamos traerlo a la universidad. Estoy hablando de hace 6 años, 7 años. Y luego entonces vino a la universidad, a la facultad nuestra, esta compañía. Realmente el acuerdo fue el siguiente: esta compañía lo que quería era tener una especie de laboratorio donde nosotros tenemos las computadoras y que le facilitáramos entonces que ellos hicieran sus entrenamientos a sus clientes en este laboratorio. Así ellos evitaban invertir en un laboratorio, utilizaban nuestras instalaciones y a cambio ellos nos daban una licencia de SAP y entrenamiento a docentes que dieran cursos así relacionados con él. El plan parecía que iba bien hasta que cuando instalaron SAP nos dijeron que nosotros teníamos que poner el servidor no lo ponían ellos. Y un servidor tranquilamente te puede estar costando $25,000, $50,000, plata que la UTP dijo: no tengo ni un real para pagar eso. Y no pudimos conseguir ninguna compañía que pudiera donarlo o hacer algo que nos pudieran facilitar comprarlo. No hubo forma, así que el proyecto se deshizo. Solamente hubo un grupo de docentes que fuimos
Y hubo un grupo de estudiantes que tomaron ese curso, que fue la prueba que hicieron, pero ellos trajeron su servidor y todo en ese momento, pero después se lo llevaron. Y la idea era de que quedara esto permanente. Así que hubo un grupo de estudiantes que sí lo aprovecharon en ese momento, que fueron seleccionados con los índices más altos en ese momento, y fueron un par de ingeniería logística, fueron allí en ese momento. Así es que lastimosamente perdimos esa oportunidad y no tenemos SAP. Es un software muy costoso para que la universidad nuestra pueda invertir en el mismo. Eso contesta la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿hay algún curso que nuestro de la UTP que brinde algo así? Formalmente no, pero hay un curso que yo doy, hace rato que no lo he dado, hace que tengo como 3 años, antes de la pandemia, que se llama Paquete Computarizado Aplicado a la Logística. Ahí vemos mucho Excel y vemos mucho de Access también, y en la parte teórica que también tiene este curso, ahí sí les brindo entonces la facilidad de una página, déjenme ver si lo encuentro rápidamente, SAP Group 99, y se los recomiendo entonces si quieren tomar algo parecido a un curso gratuito. Aquí está. Como ven aquí, SAP Tutorial Free Online Training Course. Y aquí está SAP Beginners, SAP HR, que es de recursos humanos, ABAP es para los programadores de SAP, FICO ¿qué era? Era finanzas. Consists of two main modules essential, sí, finance. Antes yo lo conocía como FI, SAP FI, ahora no sabía que era FICO ahora. Bueno, este es finanzas, este es de ventas, SD, Basics, este es el nuestro, el que nosotros más trabajamos, SAP MM, y es el que yo me certifiqué cuando estaba en Cervecería Nacional. Material Management significa esas iniciales, CRM para los que están en servicio al cliente, que tiene mucho que ver con nosotros, así que trabajamos muy en común con ellos. SAC Cost es de Cost Accounting. Esto es un módulo aparte del módulo de finanzas, este es para costeo. Payroll, esto también es recursos humanos, esto es un extra de Human Resources, que esto es para pago de planilla. Business Intelligence, esto es más que nada estratégico. Y SAP PP. Este QM, Quality Management, también hay. HANA. Desconozco de HANA, tendré que leer un poquito más de HANA. Bien, en Cervecería Nacional teníamos HR, venía, no sé si lo consiguieron después que me fui. ABAP, obviamente, que lo necesitan los programadores. Finance. Yo creo que SAP HANA, bueno, lo que he escuchado de la versión SAP for HANA es que básicamente es como de análisis de datos y también para medir los KPIs. Ya veo aquí, es for analysis, data analysis, modeling, for Python, SQL, que es el query language. Está interesante esto. Esta es la moda ahora mismo. Muchos profesionales están tomando maestría en esto. Análisis de datos. Este se ha vuelto la moda. Quieren querer un poquito más de esto para ver si hay algo interesante por ahí. Pero bien, volviendo acá a la pregunta, en la empresa vas a encontrar, lo normal es esto, todas las empresas que tienen SAP se van por finanzas, es lo primero. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la plata y quieren los dueños de la empresa quieren saber si estamos ganando o perdiendo en tiempo real, no esperar 2 o 3 meses como ocurría antes para saber si gané o perdí hace 2 o 3 meses atrás. Puede ser tarde, que ya tú me estés diciendo de que perdí y ya estamos en bancarrota prácticamente, así que por eso que invierten generalmente en SAP Finanzas. Ventas, obviamente, porque tiene mucho que ver con la parte de finanzas por las ventas, los ingresos, así que ese es otro que suelen tener. También uno de los populares que también encontramos aquí en Panamá, finanzas, ventas, y que es logística, y producción en plantas de producción. Como hay poca planta de producción aquí en Panamá, pocos tienen esto, pero Cervecería Nacional lo tenía, SAP-PP. Nosotros que estamos en logística nos entrenan mucho en esto y en esto, si estás en una planta de producción, en estos dos. Si estás en una compañía de compra-venta, y SAC CRM de repente es lo que más te van a entrenar en este sentido. Bien, entonces para que ustedes tengan una autoenseñanza, les recomiendo que entren aquí, SAP MM, que es lo que principalmente vemos en logística, y ahí les va a dar un tutorial con las diferentes pantallas, con qué significa cada una de las pantallas. Le van a mostrar también cómo se estructura, y hay una par de copias de screen de lo que ustedes verían en SAP. Este es el maestro de materiales. Esto es lo que yo veía exactamente igual. Esta es la clasificación cuando vas a crear un material, qué tipo de material era,
Aquí estaba la lista, exactamente igual. Como ustedes ven aquí, es lo que ustedes van a ver si a alguno de ustedes les toca SAP, trabajar con ellos. Así que bien, lo que les digo a los muchachos que les he dado este curso es de que el ideal es que nosotros hubiéramos incluso utilizado el software para poder entonces probar todo esto. Por ejemplo, la atracción MM01, escribirla aquí y luego ver que en la pantalla te va a salir esto. Sí, eso hubiera sido fenomenal, fantástico, pero dadas las circunstancias no lo tenemos. Por lo tanto, entonces, por lo menos que ustedes tengan este tutorial, y el que quiera incluso se puede ir a YouTube y puede verlo en tiempo real. SAP Tutorial. Ya alguien puso tan en español. ¿Existirá? Desde cero, curso SAP desde cero. Aquí hay taller gratuito de SAP en vivo de 3 horas 35 minutos. Sí, ya han subido cosas en español. La mayoría estaba en inglés. Ahora hay un par en español. Así que el que quiere puede por lo menos manejar esto. Y bien, cuando vayan a la entrevista de empleo le van a preguntar, ¿sabes de SAP? Obviamente la respuesta cuál va a ser, no lo he utilizado, pero conozco bastante del tema. Le puedo hablar de que existen, le hablan en general. SAP es una estructura ERP que está consistida en esto, esto y aquello. Los módulos son PP, MM. Yo soy de logística, es muy probable que usted me va a decir que es MM lo que utilizan en la sección. Y luego entonces ustedes dicen de las pantallas de purchasing, las pantallas de Data Master, o sea, ustedes dominan el tema conceptualmente, pueden identificar la pantalla, más nunca lo he podido utilizar. Esa sería la ventaja que tendrían a utilizar la palabra no sé de SAP. Sé que existe, pero no sé más nada de SAP. Eso sería más triste que hablar y explicar cómo funciona sin haberlo utilizado. Y esto les puede ayudar bastante. Y más los tutoriales en YouTube también. Ahora recuerden que no todas las empresas aquí en Panamá tienen SAP. Son las grandes, las transnacionales normalmente son las que tienen SAP. Se van a encontrar con otro software como Oracle, que también es caro, pero también hay otras empresas que tienen. Electro Noreste tenía Oracle. Cuando salté de cervecería Electro Noreste tenían Oracle. Que realmente con el dominio que yo tenía de SAP, aprender Oracle fue muy sencillo. Cambian las pantallas. En vez de verlo así, lo veo así. Este tiene algo que este no tenía y este tiene algo que este no tiene, y así sucesivamente. Pero es más fácil la transición. Así que por lo menos tener algo de conocimiento de uno de los dos te facilita cualquiera que sea el otro software que vas a ir. La mayor parte de las empresas PYME, pequeñas y medianas empresas, no tienen ni SAP, no tienen ni Oracle, tienen software creados internamente por programadores que ellos contrataron o un departamento de tecnología que ellos tienen y creó un software interno que simula, trata de parecerse a estos software grandes, pero no llega al nivel, por supuesto, de estos grandes software. Así que esa es mi recomendación que te puedo dar. No sé si te contesté la pregunta. Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, continuando acá. El cálculo es bastante sencillo, solamente necesita entonces tener el volumen, el peso, lo divido y esta sería la capacidad volumétrica específica de este contenedor de 20 pies, 1.23. Bien. Ahora, para conocer si una carga tiene limitación de peso o espacio para este contenedor, hay que entonces calcular el factor de estiva de esa carga, el cual se calcula de esta forma. Igualito, volumen, peso, pero le añadimos este delta que está aquí. ¿Qué es ese delta? El coeficiente de pérdida. El coeficiente de pérdida es lo que tú consideras por el empaque y el embalaje, que aquí está la caja y tú le pones el empaque, le pones cinta, le pones sunchos, le pones, qué sé yo, los Burbo Pack, de repente le puedes poner alrededor y esto va aumentando. Cada caja va aumentando o la tarima completa va aumentando su volumen. Entonces, por eso que hay que añadir ese factor. Y ese factor o coeficiente de pérdida por el espacio que ella ocupa estos materiales, están establecidos aquí en esta tabla, donde dice, si son cajas y cartones, generalmente el factor ese es 1.01 a 1.04. Varía, depende. Sacos de 1.04, 1.06, si son fardos de 1.03 a 1.10, si son cilindros, si son paletas, si son irregulares, las formas que tienen, si son preslingados. Aquí están los diferentes factores. Obviamente, mientras más irregular es el embalaje, más es el factor de pérdida que nosotros estamos teniendo. Entonces, para eso ustedes van a tener que tener cuál es el factor de pérdida que ustedes tienen. Bueno, en la práctica, ¿qué pueden hacer? Pueden utilizar
un modelo, toman una tarima, limpian las cajas sueltas, quitan la tarima y luego entonces ustedes lo comienzan a embalar y primero sacan el volumen original, crudo, sin nada puesto y luego entonces pongan todo el embalaje necesario con sunchos y ahora calculen cuánto ha aumentado el volumen y esa es la diferencia, ese es el factor que ustedes tienen que agregar porcentualmente hablando. En este caso están diciendo aumenta el 1%, 4%, eso es lo que te están diciendo realmente aquí. Si es caja de cartones, aumenta de 1%, 4% es el factor de estiva que ya te hubieras calculado. O el volumen, si lo quieres ver así, aumenta el volumen 1 a 4%, aumenta de 4 a 6%, de 3 a 10%, de 2 a 20% y así sucesivamente. Y así entonces le vas a calcular el factor de estiva de esa carga, multiplicándolo por ello. Bien, ejemplo... ¿Dónde está el ejemplo 1? Ah, aquí está el ejemplo 2. Ejemplo 2. Suponga que queremos calcular el factor de estiva de una caja de madera que contiene un producto a exportar. El peso bruto de cada caja de madera con el producto dentro de él es de 30 kilogramos y las dimensiones de cada caja son 55. Calcular el factor de estiva. Bien, factor de estiva, dimensiones. Primero vamos a calcular el volumen. Estamos a nivel de centímetros. 55 por 31 por 35 entre 30, que es el peso que está acá. Todo está entonces ahora en centímetros cúbicos entre kilogramos. Y se está utilizando 1.04. ¿Por qué 1.04? Son cajas de madera. Cajas de madera entran en la categoría de cajas y cartones. Entonces entraría entre 1.01 a 1.04. Aquí académicamente hablando, durante este curso, yo les tendré que dar cuál es el coeficiente de pérdida o si solamente les menciono algo así como fardos y no les dije, es mejor que entonces utilicen el promedio. Entre 1.03 y 1.10 puede ser que 1.06 y 1.07, por ahí aproximadamente está el medio. Así que utilicen un valor medio. El que lo quiere exagerar, entonces utiliza el de acá. En otras palabras, yo tendré que dar las instrucciones aquí. En la práctica, ustedes determinan esto, ya sea por la simulación que acabo de decir, o sencillamente busquen un factor, el máximo, que es donde ustedes tendrán el máximo de pérdida. Bien, entonces, ¿qué más hicimos aquí? Por 1.04, bla, 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 factor de estiva es 2.07. Ahora bien, si se conoce cuál es la capacidad volumétrica específica, ya tenemos el factor de estiva de esta carga, se puede determinar si la carga es ligera o pesada. ¿Cómo se puede determinar? Bien, si el factor de estiva es mayor que la capacidad volumétrica específica, se considera que la carga es ligera. Si la carga es ligera, significa entonces que puedo aprovechar mucho el espacio y por lo tanto entonces la capacidad volumétrica la puedo llegar al máximo. Es posible que el peso me quede corto. Si el factor de estiva de la carga es mayor que la capacidad volumétrica específica del contenedor a donde lo voy a meter, significa que puedo aprovechar más el espacio y puedo llenar el contenedor volumétricamente hablando. Si el factor de estiva es menor que la capacidad volumétrica específica, se volteó la tortilla. Ahora es más pesada que voy a aprovechar más el peso, o sea que voy a aprovechar el peso del contenedor, pero en cuanto a volumen se va a quedar corto, van a quedar espacios vacíos. Por lo tanto, voy a tener que utilizar relleno para poder tapar esos huecos que van a quedar en el contenedor y no haya movimiento, o voy a tener que utilizar medidas de sujeción de carga porque va a haber mucha carga, mucho espacio para la carga que lleva dentro. Por lo tanto, hay mayor posibilidad de movimiento. Pero bueno, también nos limita la cantidad de volumen que pudiéramos aprovechar porque el peso fue lo que me limitó, dado que el factor de estiva es menor al coeficiente o a la capacidad volumétrica específica. Si ambos son iguales, se aprovecha tanto espacio como volumen. Significa que full en espacio y full en el peso. Utilizamos todo al 100%. Y por eso entonces que estos cálculos nos permitirían determinar pues qué aprovecho más, uno o el otro. Ejemplo 3, nuevamente supongamos que tenemos que importar la misma caja de madera del anterior, pero se desea enviar de un contenedor de 20 pies cuya talla es de 2300. Su máximo de peso bruto es de 30.000 y sus dimensiones internas son largos, bla, 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 bla. Determine el CV. Y el CV, milímetros, dividido entre, y luego se hizo la conversión a metro cúbico, 1.18 metros cúbicos por tonelada. Así entonces ahora comparo el factor de estiva 2.07 versus la capacidad volumétrica específica y el 2.07 es mayor a 1.18. Por lo tanto, entonces la carga es ligera. Quiere decir que puedo llenar el contenedor en cuanto a volumen y ya puedo determinar entonces por volumen cuánto es lo que puede meter en ese contenedor que están evaluando. Bien, aquí estamos utilizando todos los contenedores estándares
y aquí están calculados los valores, las capacidades volumétricas específicas para ya tener un solo número ya y compararlo con cualquier carga que nosotros pudiéramos tener, y nada más tenemos que calcular el factor de estiva de cada una de las cargas. Ahí lo pueden revisar. Esto está en Moodle, así que todo esto lo pueden revisar. Bien, aquí esta modificación es para cuando ustedes tienen diferentes cargas. Aquí el ejemplo que hemos visto es un solo tipo de carga metiendo en un contenedor. ¿Pero qué pasa si tenemos diferentes volúmenes? Porque son diferentes tipos de productos. Entonces aquí hay que utilizar el factor de estiva ponderado para poder entonces hacer el cálculo del mismo. ¿Cómo se determina? Con esta forma. El factor de estiva medio ponderado, donde aquí se encuentran las cantidades de carga de cada tipo y cada una de ellas se va a multiplicar entonces por el factor de estiva de cada una de las cargas. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos tres productos. Producto A debe ser embalado en 50 cajas, en 80 cajas y 100 cilindros que están aquí. Aquí están las dimensiones y su peso de cada una, esto es individual. Centímetros y kilogramos, centímetros y kilogramos. Bien, entonces aquí calcularon el factor de estiva, como hicimos allá en el anterior, calcularon el factor de estiva de acá, calcularon el factor de estiva de acá, calcularon el factor de estiva de acá. Aquí están cada una de ellas. Bien, entonces ahora vamos a multiplicar por las cantidades. 50 de este, 80 de este y 100 de este. 50, 80 y 100. Y dividimos en 50, 80 y 100, que son las cantidades, para hacerlo entonces proporcional. Esto es lo que le está dando la ponderación. 50, 80 y 100. Esto es lo que está dando la ponderación. Y nos está dando entonces que el factor de estiva ponderado es 8.62 metros cúbicos por tonelada métrica. Y nuevamente lo comparamos con la capacidad volumétrica específica, donde vamos a meter estos tres productos. Y ya sabemos si se podemos aprovechar espacio o el peso va a ser la limitante. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿este folleto está en el campus? Sí, déjame confirmar de todas maneras. No va a ser que estoy hablando de lo que era. Aporte 2. Peso volumétrico. Folleto, volumetría y pesaje. Ahí está. Sí, sí está ahí. ¿Dónde está? Sección 1, tema 1, decisiones de transporte, donde dice volumetría, en la carpeta esa, ahí está. Ahí en conjunto con otras tres cosas. El folleto, hay unos ejemplos, que todavía no hemos llegado allá. Hay también un artículo que hablaba de eso, de pues, 1 kilo de algodón pesa más que 1 kilo de ladrillo, personalmente que es el ejemplo clásico. Bien, entonces volvemos acá. Bien, problemas prácticos que ustedes pueden utilizar allí para seguir afianzando el tema. Y vamos entonces a la otra faceta en lo que se utiliza la volumetría. Como vieron, lo anterior era para determinar cabe o no cabe y si la limitante es peso-volumen. Ahora el peso volumétrico acá se va a utilizar para facturación de flete. Hay algo que se llama el flete básico. El flete básico es cuánto me va a cobrar el barco, cuánto me va a cobrar el camión, cuánto me va a cobrar la aerolínea por llevarme la carga. Solamente ese es el flete básico. Y de luego se van añadiendo que ahora tengo que un recargo por carga y descarga, un recargo por bunker, un recargo por cambio de la moneda, un cargo por almacenaje, whatever, sea lo que usted le va sumando al flete básico, eso es lo que va a hacer entonces cuál va a ser el flete total. Pero tienes que arrancar primero con el flete básico y el flete básico se va a determinar en base si voy a cobrar por peso o voy a cobrar por volumen. Y de ahí entonces donde yo lo determino. Bien. Peso volumétrico. Bien, los medios de transporte se sumaron también y determinaron sus propios estándares de peso y volumen estandarizados. Esto que ustedes ven aquí son las capacidades volumétricas específicas ya estandarizadas por medio de transporte. Así el sector marítimo ya estandarizó que ellos tienen como capacidad volumétrica específica, o llámese factor de estima marítimo, si le quieres llamar así también, es el equivalente a 1 metro cúbico por tonelada.
el aéreo es 6 metros cúbicos por tonelada, el ferroviario 4 metros cúbicos por tonelada, el carretero es 2.5 metros cúbicos por tonelada y la paquetería 5 metros cúbicos por tonelada. Cuando hablo de paquetería estoy hablando del servicio FedEx, UPS, DHL. Ese tipo de servicios, ellos tienen estandarizado esto. Que recuerden que es un sistema multimodal realmente la paquetería. Así que por eso que no se encuentra ni en el 6, no se encuentra tampoco en el 2.5 del carretero. He visto autores que han puesto 3 a este valor, no 2.5, 3, tal vez lo redondean. Así que he visto ese valor también por ahí. He visto autores que solamente se han quedado en el aéreo en 6 metros cúbicos, incluyendo paquetería. Este cambio se hizo hace unos 4 o 5 años atrás. Así que ojo con eso, que todavía hay por ahí uno que otro, que publicaciones que he visto que todavía, como la paquetería básicamente es aéreo, siguen aplicando el de 6 metros cúbicos por tonelada, pero realmente si es paquetería es 5 metros cúbicos, eso lo cambiaron, repito, hace como 4 o 5 años atrás. Bien, esos son valores constantes, ya establecidos en la capacidad volumétrica específica de estos sistemas de transporte. Recuerden que aquí no es que estamos determinando si cabe o no cabe, lo que estamos determinando es por dónde voy a cobrar, si es por peso o por volumen, lo que voy a cobrar. Así que llamémosle a esto entonces los factores de estima por medio de transporte para facturación. Bien, bla, 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 bla. Vamos al ejemplo. Asumiendo que tenemos que hacer un envío de exportación por grupaje marítimo, se trata de 2 palets americanos. El palet americano mide 1 por 1.2 y 1 metro de altura. El metro de altura debe de estar considerando también la altura del mismo palet, la madera. Así que debe de ser, generalmente la palet que anda rondando casi el 60, no voy a inventar, no me acuerdo cuánto era la altura del mismo palet, porque eso no está estandarizado. Lo que está estandarizado es el largo y el ancho, pero la altura propiamente no. Y no me acuerdo cuánto es el valor que normalmente tiene. Pero ese metro sí debe de considerar esto más la carga misma. Eso es lo que me quiero referir. Bien, 850 kilogramos de peso neto y 860 de peso bruto cada uno. El pago a transportista es de $45 por tonelada o metro cúbico. O sea, el transportista tiene como flete básico cobrarte ya sea por tonelada o metro cúbico, lo que más le convenga, $45 por tonelada o por metro cúbico. Bien, vamos entonces al análisis. Primeramente calculamos el peso real de la carga. En este caso son 2 pallets que están diciéndonos aquí. Y vamos a llevarlo a toneladas. Ya que los factores de estima están en toneladas y en metros cúbicos, tratemos de estandarizarlo allá, convertámoslo. Entonces serían 850 kilogramos es el equivalente a 0.8, bueno, aquí está 850 de peso neto, 860 es el peso bruto, es el que debo considerar, no 850. Así que los dos pesan igual, así que sería 2 por 0.86 toneladas y eso da 1.72. Ahora calculamos el peso volumétrico, el cual sería determinado por lo siguiente. Los dos miden igual. 2 por 1.2 por 1 entre 1. El 1, ¿qué significa? Se coloca 1 debido a que el medio de transporte es marítimo. Este es la capacidad volumétrica específica o factor de estiva, si le quieres llamar así, factor de estiva marítimo. El factor de estiva marítimo está establecido en la tabla aquí, que es 1. 1 metro cúbico es igual a 1 tonelada. Por lo tanto, entonces, este volumen que nosotros calculamos aquí, 2 por 1.2 por 1 dividido entre 1. Si hubiera sido otro medio de transporte, digamos que hubiera sido el aéreo, lo hubiera tenido que dividir entre 6, no entre 1. Y el valor que nos está dando es 2.4. Ahora comparo, fíjense que si yo lo saco por peso, el peso que me está dando es 1.72 toneladas, pero si lo saco por peso volumétrico me está dando 2.4. El más alto de los dos es 2.4. Por lo tanto, no voy a cobrar por peso, sino que voy a cobrar por volumen. 2.4 toneladas. Peso volumétrico se le llama así. 2.4, que es la relación esta entre volumen y el factor de estiva o capacidad volumétrica específica. Por lo tanto, entonces que ahora el cobro será de 2.4 por $45 por tonelada. Por lo tanto, el cobro sería de $108 para estas dos paletas. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces
Aquí hay más prácticas para que ustedes lo revisen. Aquí más que nada el juego de libras y las transformaciones y conversiones, que eso debe de ser fácil, nada más hay que tener cuidado con eso. Así que pueden practicar eso. Y luego entonces veremos que casualmente lo que vamos a coincidir con la Universidad Unitecnar, que es donde ya vamos a ver un software para hacer volumetría para capacidad de un contenedor y poder entonces determinar y hacer una planimetría de lo que se cargaría en ese contenedor. Bien, si no hay más comentarios, preguntas. Profe, Sí. le iba a comentar que ayer yo le escribí algo al chat de Teams a usted directamente, pero no lo ha visto, entonces para ver si me puede, si lo puede ver, por favor. ¿Quién me habla? Marisol, profe. Ah, ok, listo, lo busco pues. ¿Alguien más? ¿No? Bien, señores, se nos acabó el tiempo. Quedamos así. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios se lo permite. Cuídense. Chao. Chao, profe. Gracias, profe.